Tengo ya a Julio César Silva con nosotros, él es experto electoral, asesor legal también de un grupo de los regidores de la provincia. Julio César, muy buenas noches, bienvenido. Estimado Carlos, igualmente, como siempre es un gusto poder conversar con tu persona. Gracias por la entrevista. Hay que recuperar Trujillo de alguna manera y sobre todo, ojo, sobre todo en el marco de la ley, ¿correcto? Lo que hoy día existió en la sesión extraordinaria de Consejo simplemente ha sido acatar lo que la ley ordena. Quien quería salirse del marco legal con prepotencia, con violencia o sobre todo, ojo, y con cobardía fue Arturo Fernández, que como siempre, fiel a su estilo, nunca dio la cara, ni hoy día, ni en las otras sesiones de consejo, y me refiero de manera presencial. Bueno, hoy día ni siquiera estuvo virtual, ¿ah? Pero ni siquiera en las otras sesiones de consejo fue valiente para sentarse frente a los regidores y comenzar a intercambiar ideas. Desde una pantalla detrás, sí, pues él fue gallito y con sus transmisiones, bien valiente, pero cuando tiene que darle las explicaciones a Trujillo o a los regidores, simplemente se corre. Pero bien, tengo al doctor Julio César Silva, es el experto en temas electorales y también asesor legal de un grupo de regidores. Doctor Julio César Silva, como hemos visto en esta nota, por fin se llevó a cabo esta sesión extraordinaria en donde se ratificó la suspensión del condenado alcalde Arturo Fernández. Ahora, Así es. sí, hay un aspecto ahí que tiene que quedar claro. El señor Arturo Fernández, el señor Arturo Fernández, por todos los medios intentó frustrar esta sesión. Así es, efectivamente, Carlos, como se señalaba y como se ha venido también indicando, ha sido una jornada histórica donde hay que resaltar que ha prevalecido la democracia, ha prevalecido la legalidad y el respeto a las normas, ¿no? Lamentablemente se han dado algunos hechos reprochables, condenables, como agresiones, incluso a un regidor, e intimidaciones e intentos, como bien lo señalabas, de frustrar y boicotear esta sesión que estaba ya convocada con la debida antelación. Habría que explicarle, creo yo que es importante explicarle a la ciudadanía que en realidad los regidores le merecen lealtad únicamente a la Constitución política del Perú y a la ley. Y precisamente por respeto a ese marco normativo es que se realizó y se llevó a cabo la sesión de consejo de la presente jornada. Sí, Además, aquí estamos olvidando algo importante, ¿no? Lo principal, en realidad estamos hablando de un alcalde que está sentenciado en segunda instancia, por más de que exacto. haya presentado una casación que fue declarada inadmisible, un recurso de queja. Aquí lo real y concreto, y además que está debidamente acreditado, es esta sentencia condenatoria que ratifica una sentencia penal de primera instancia y por lo tanto con eso se configura esta causal de suspensión distinta a la causal de vacancia. Ahora, Permíteme, él eh, intentó con un sí, comunicado en las horas de la mañana, suspender esta sesión. Luego comenzó a mandar a toda su gente a intentar, e incluso con personal municipal, a intentar poner al personal de seguridad ciudadana en las puertas para evitar que los regidores ingresen, ¿no? Obviamente también tenía sus adeptos allí, dicho sea de paso, muy violentos. Pero al no poder, sacó una resolución cambiando o cesando al secretario general del Consejo, en este caso el Consejo Municipal. ¿Cómo manejaron el tema en ese sentido? bueno, a ver, primero hay que recordar y explicarle también nuevamente a la ciudadanía que la sesión de consejo programada para hoy, 20 de noviembre, era una sesión que estaba debidamente programada en su momento por el propio alcalde. El 5 de octubre se le notificó a los miembros del consejo, a las partes involucradas en este procedimiento de suspensión, de esta citación para esta sesión del 20 de noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de una sesión, reitero, convocada, debidamente convocada, conforme a las atribuciones, además, que le reconoce la Ley Orgánica de Municipalidades al alcalde. Sin embargo, desde el día viernes se vieron intentos por querer frustrar a toda costa esta sesión programada para la fecha. En primer Sí. lugar, se comunicó a los miembros del Consejo de que se estaba dejando sin efecto la convocatoria a esta sesión de la fecha, cuando, como bien se ha dado cuenta,
y se ha informado en la sesión de consejo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene ya un criterio establecido respecto a la imposibilidad de dejar sin efecto una citación o una convocatoria, una sesión previamente convocada. Y nos referimos en concreto a la resolución 718-2012, en cuyo considerando 3 textualmente, literalmente, se reconoce que si bien el alcalde está legitimado para convocar a una sesión extraordinaria, no cuenta con esta atribución de dejar sin efecto, de desconvocar o de aplazar siquiera una sesión. En todo caso, también el Supremo Tribunal Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, es claro al señalar entonces que las sesiones de consejo no pueden ser dejadas sin efectos. Sin embargo, una vez que ya estuvo aclarado ello, el segundo intento de querer frustrar esa sesión viene con la emisión de la resolución de alcaldía 719, que es de hoy día, del 20 de noviembre, en la cual se da por concluida la designación del señor Jaime Kuzma Iglesias en el cargo de secretario general, ¿no? Sin embargo, y además habría que agregar otra conducta o acto más que tiene que ver con el comunicado, ¿no? Con el Sí, comunicado claro. que se emite por parte, en este caso, del alcalde, el señor Arturo Fernández, en el cual se señalan alguna serie de hechos como queriendo pues intimidar para que no se realice o no se efectúe esta sesión de consejo. Lo cual de por sí Frente ya a es un estas delito. situaciones, frente a esta situación, ciertamente, ¿por qué? Porque estamos hablando y recordemos que el artículo 366 del Código Penal precisamente señala o tipifica estos actos de intimidación o violencia contra los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para impedir o tratar de impedir la ejecución de actos propios que le corresponden a sus funciones. En este caso, una vez convocada una sesión de consejo, es un deber de los regidores tener que asistir a esta sesión de consejo, porque es parte de sus funciones precisamente como miembros de este órgano colegiado municipal. Sin embargo, superados pues estos intentos, lo que bien señalabas, ¿no? Lo que se encontró fue El secretario. precisamente el ingreso cerrado al municipio, a la sede municipal, conforme además lo han dado cuenta diferentes medios de comunicación que han transmitido precisamente Sí. todas estas incidencias en la sede municipal. Finalmente, y respetando además el quórum que la misma Ley Orgánica de Municipalidades establece, finalmente se llegó a instalar esta sesión de La consejo, se dio remoción del inicio a esta secretario, sesión de consejo. sí, la remoción del secretario, ¿cómo salvaron eso? Lo que pasa, mira, Carlos, tenemos una ley orgánica de municipalidades del año 2003, 27 de mayo del 2003. Es una ley orgánica que ya tiene 20 años de vigencia, más de 20 años de vigencia. Los procedimientos de vacancia y suspensión no son una cuestión nueva, no estamos acá descubriendo la pólvora. Este tipo de lamentables situaciones que se han presentado como en la jornada de hoy Ya han no ocurrido. son o se suelen a veces presentar, ¿no? Y frente a este tipo de situaciones, precisamente han llegado anteriores casos de conocimiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y en este tipo de situaciones lo que se hace precisamente es, por ejemplo, encargar específicamente a una persona para que haga las veces de secretario de actas, o incluso sin necesidad de que haya una persona que ejerza como secretario de actas. Basta con que se levante el acta de esa sesión de consejo, siempre, eso sí, el jurado lo establece, respetando el quórum que además está previsto en la misma ley orgánica de Y municipalidades. que Por lo se tanto, superó el de hecho de lejos. que se haya dejado sin efecto, que se haya concluido la designación del secretario general, pues no impedía tampoco la realización. En todo caso, el supuesto que está regulado además en la misma, reitero, ley orgánica de municipalidades, para que no se lleve a cabo, no se instale una sesión, es precisamente cumplir o incumplir con el quórum que está establecido. El resto de cuestiones, como lo hemos visto en el caso en la jornada de hoy, se han dado, se ha verificado el quórum de instalación, se ha llevado a cabo, se ha llevado adelante la sesión. Además, han intervenido, se le ha dado la posibilidad al alcalde de que haga ejercicio de su derecho de defensa directamente o por intermedio de un letrado. Se ha llamado también a las partes involucradas, en este caso a los solicitantes, quienes han expresado su parecer respecto al recurso de reconsideración, y finalmente se ha sometido a votación por parte de los miembros asistentes del Consejo Municipal, Correcto. y la decisión del Consejo ha sido estrictamente referida al recurso de reconsideración, que era lo que estaba sometido o puesto como punto de agenda,
y finalmente el Consejo Municipal, por unanimidad, además, ha acordado rechazar el recurso de reconsideración presentado por el alcalde contra el Correcto. acuerdo de consejo que lo suspendió. Julio César, me voy a una pausa, si me lo permites, por favor, regresamos para que nos converses qué viene de aquí. O sea, si todavía tenemos que esperar esta larga agonía o ya es ya tiempo para que el señor Arturo Fernández deje la alcaldía de Trujillo y vaya al banquillo de los acusados donde va a tener que responder a la justicia. Y el destino y sus acciones determinarán dónde finalmente va a acabar, ¿no?, el señor Arturo Fernández. Nos vamos a una pausa y regresamos. Amigos, continuamos con ustedes. En instantes también veremos los actos de violencia que ocurrieron después de la sesión de consejo contra regidores, contra los hombres de prensa, contra todos los que estaban, pues, de alguna manera avalando lo que se había ya aprobado en la sesión de consejo, ¿no? Y estos promovidos e incitados por la misma gestión de Arturo Fernández. Y todos sus funcionarios, ojo, que también van a tener que en algún momento responder a la justicia. Converso con el doctor Julio César Silva, él es experto en temas electorales y también abogado, pues, asesor legal de algunos regidores. Doctor Julio César Silva, ya el día de hoy se aprobó, finalmente podemos decir, se ratificó la suspensión del señor Arturo Fernández. ¿Qué ocurre de aquí en adelante? Se habla de que se tiene que esperar la firma del acta, luego llevar al Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿cuáles van a ser los estadios y sobre todo nos preocupan los tiempos? Así es, efectivamente, lo que se ha realizado en la jornada de hoy es la sesión de consejo en la cual se resolvió el recurso de reconsideración presentado por el señor alcalde contra el acuerdo de consejo que aprobó su suspensión. Además, incluso es importante recordar que el Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento, un auto, la semana pasada, el 14 de noviembre, en la cual justamente hacía referencia a esta sesión extraordinaria de consejo fijada para el día de hoy, 20 de noviembre. Por lo tanto, habiéndose realizado esta sesión, ya se ha cumplido la tarea que tenía el Consejo de actuar como un órgano resolutor administrativo de primera instancia. En un primer momento, el 14 de septiembre, se pronunció por la solicitud de suspensión, el alcalde presentó una reconsideración y el Consejo ha resuelto hoy día ese recurso de reconsideración. Se ha pronunciado respecto de ese recurso de reconsideración. Con eso se concluye esta primera instancia y lo que queda, efectivamente, de acuerdo a la misma ley orgánica de municipalidades, el alcalde tiene todo el derecho de poder presentar e interponer un recurso de apelación. Que lo que va a generar es que finalmente este expediente, este procedimiento de suspensión, vaya al Jurado Nacional de Elecciones, órgano, tribunal que va a resolver en definitiva y última instancia sobre la situación jurídica del alcalde. Julio César, Ahora, sin hay que embargo, tener en se cuenta habla, lo sí, siguiente. permíteme, se habla de que se tiene que firmar el acuerdo y ya hemos tenido experiencias anteriores donde el alcalde, o sea, pasaron muchísimos días para que recién firme el acuerdo. ¿Va a ocurrir lo mismo? A ver, lo que se ha llevado a cabo hoy día es la sesión de consejo de lo debatido y votado y de todas las incidencias de la sesión de consejo dará cuenta precisamente el acta, que seguramente ya está en elaboración y será firmada por los miembros asistentes a esta sesión de consejo. Una vez ello, se le debe poner en comunicación del alcalde y de las partes en este procedimiento respecto del contenido de esta acta y del acuerdo además que ha tomado el Consejo Municipal. A partir de ahí, incluso el Jurado Nacional de Elecciones muchísimas veces ha aplicado el principio de informalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita, que no es obligatorio que haya un acuerdo de consejo, sino que basta con el acta. Por lo tanto, a partir del acta, corre o empezaría a correr incluso, si es que el alcalde va a presentar un recurso de apelación, pues a partir de la notificación de esa acta de sesión de consejo que contiene justamente la decisión que ha tomado el consejo en sesión de la fecha de rechazar ese recurso de reconsideración. Correcto. Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones, sinceramente, y permíteme mi opinión, ya me genera cierta desconfianza en torno a la celeridad que le den a todo este trámite. El hecho de haberse lavado las manos en un primer momento,
y luego en un primer momento dijo no conocer el tema y luego ya mandó otro comunicado diciendo, oye, no, de veras, sí conocí el tema, pero por si acaso el jurado no va a tener que resolverlo sino el Consejo. Estas acciones ya generan incertidumbre en un órgano electoral que tiene que ser muy pulcro en sus actos. Entonces, ¿qué tan rápido podría acelerarse esto dentro del órgano electoral? Bueno, a ver, si nos remitimos a la Ley Orgánica de Municipalidades, supletoriamente podríamos aplicar el artículo 23 de la misma ley que acabo de comentar, que establece justamente este plazo máximo de 30 días hábiles para que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie respecto de los recursos de apelación. Ese sería el plazo bajo el cual tendría que discurrir este procedimiento de suspensión. Efectivamente, la semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento, pero se trata de un incidente, ¿no? Es decir, de una cuestión accesoria al tema de fondo, que es realmente la suspensión del alcalde por la causal de contar con una sentencia ratificatoria de una sentencia de primera instancia que está reconocida como causal de suspensión en la misma ley orgánica, en el artículo 25, numeral 5. Reitero, lo que ha resuelto el jurado la semana anterior es un incidente, es un recurso de apelación que había presentado el solicitante, el señor Rafael Vera, y el jurado ha considerado, cuestión que no particularmente no comparto, ha considerado declarar improcedente ese recurso de apelación cuando habían pasos, precedentes, jurisprudencia de años anteriores, incluso de la propia circunscripción de la provincial de Trujillo, o en los cuales el Jurado Nacional de Elecciones hacía prevalecer el recurso de apelación respecto del recurso de reconsideración. Pero finalmente, reitero, este es un incidente. Además, en el mismo auto se hace referencia a la sesión de consejo programada para el día de hoy, con lo cual ya se cumple o ya se ha transcurrido por esa etapa que era esta sesión extraordinaria y por lo tanto, pues lo único que queda ya es la segunda instancia. O sea, ya no hay más, todos los estadios se terminaron acá en Trujillo con esta sesión extraordinaria, ahora pasa todo a manos ya del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué puede alegar el alcalde ahora para frustrar lo que desee? Argucias legales existen. Lo cierto que la cronología jurídica, primera instancia, ratificación en este caso lo que había hoy día, una reconsideración que le fue negada, por lo tanto una ratificación de la suspensión, y tiene que subir simplemente al órgano electoral. Bueno, Julio César, en todo caso en manos del Jurado Nacional de Elecciones y 30 días máximo. Llegaremos. Así es, A efectivamente, Navidad. Carlos, se abre o se cierra con la jornada de hoy, mejor dicho, esta primera instancia y se abre esta instancia que se tramita ante el Supremo Tribunal Electoral en esta materia municipal que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones. Esperemos que antes del 25 nos llegue este regalo navideño a todos los trujillanos, sinceramente. Doctor Julio César Silva, te agradezco muchísimo y como siempre un abrazo fuerte y gracias sobre todo por las precisiones que siempre nos brindas. Un abrazo. Igualmente, estimado Carlos, un abrazo, hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Bien, esto es lo que ocurre ya en la sesión extraordinaria de Consejo. Los regidores llegaron a reunirse, 13 miembros, 12 votaron a favor de esta ratificación de la suspensión, pese a que se cerró todo el local municipal, pese a los comunicados y las advertencias y amenazas que dio el alcalde, todo esto se llevó a cabo. Sin embargo, después de la sesión, ahí sí pues, ¿no? Bueno, en realidad durante la sesión, porque les había manifestado que las puertas estuvieron cerradas y que no permitieron que los regidores ingresen. Los regidores pudieron por ahí filtrarse e ingresar porque hay trabajadores buenos también que quieren su municipalidad y que quieren su ciudad, que les permitió el acceso. Los regidores logran ingresar por una de las puertas, por oficinas, hasta llegar al salón consistorial. Y ojo, funcionarios, gerente general, gerente de seguridad ciudadana, funcionarios de confianza del alcalde Arturo Fernández, decidieron abrir las puertas a todas estas personas que estaban afuera e ingresaron de manera violenta para frustrar justamente la sesión. O sea, totalmente fuera de lugar. Cuando la sesión termina, toda esta gente sale a buscar a los regidores, salen a buscar a los hombres de prensa y ahí se sufre varias cobardes agresiones y lideradas por Arturo Fernández, que reitero, no da la cara cuando tiene que hacerlo. Todo detrás de sus
transmisiones. Así cualquiera.